Queridos amigos, la manipulación podríamos decir que es un arte siniestro de dominar a las personas y a los grupos humanos sin que ellos se den cuenta de ello. Y lo hace ese dominio mediante el uso artero, diríamos, el uso falso de ciertos términos. Miren, a lo largo de la historia, ciertos términos han cobrado un prestigio tal que las gentes, podemos decir que perdieron la libertad de ponerse enfrente de aquel que las utilice. Por ejemplo, en el siglo XVI, por influjo de la ciencia naciente, el vocablo orden, actuar con orden, cobró un enorme prestigio. El que piensa con orden, piensa bien. Fíjense, por ejemplo, qué pasó con la geometría, por ejemplo. Pensar con orden es pensar bien. Entonces la palabra orden se convirtió en lo que yo llamo palabra talismán, que parece que tiene algo dentro de ella que lo resuelve todo. Pero el orden lo instaura la razón. Por lo tanto, actuar de manera racional también se convirtió en el siglo siguiente, siglo XVII y XVIII, se convirtió en una palabra talismán, hasta tal punto que se introdujo la diosa razón en la Catedral de Notre Dame. Pero los intelectuales con la razón llegaron a pensar que había que hacer un nuevo orden, que establecer un nuevo orden en Europa. Y vino la Revolución, 1789. La Revolución instauró otra palabra talismán que va a durar hasta hoy, la palabra libertad. Actuar con libertad es algo magnífico de por sí. Por eso cuando una persona, por ejemplo un político, utiliza la palabra libertad en una frase, las personas parece que se atemorizan, se amedrentan y dicen no te metas, no lo niegues, no te pongas en contra porque te van a decir que vas contra la libertad. E ir contra la libertad cuando la palabra libertad es talismán en una época es quedar descalificado socialmente. Pero es importante ver que las palabras talismán no solo actúan ellas de esta manera, sino que convierten en talismán a otras palabras o vocablos que se avecinan con ellos, que parecen como afines a ellos. Por ejemplo, la palabra democracia se la considera afín a la palabra libertad. Lo mismo la palabra, por ejemplo, cambio. Es una palabra inocente, es una palabra que parece que no hace daño a nadie, sin embargo se puede convertir en una verdadera bomba de relojería cuando se lo utiliza como una palabra talismán por adherencia. Por adherencia, la palabra talismán por excelencia aquí es libertad. Lo mismo la palabra, por ejemplo, progresista. Es gracioso que hay personas, incluso libres de partidos políticos, que dicen yo soy progresista. Y digo, ¿y qué? ¿Qué ganas con ello? ¿Qué significa progresista? La palabra progresista viene del verbo latino progredere, que significa caminar. Muy bien, pues tú puedes caminar hacia el éxito o hacia el fracaso. Tú puedes caminar hacia el bienestar o hacia el abismo. No dice nada de por sí, pero como la palabra progresista tiene que ver con el caminar. Caminar tiene que ver con la libertad. Si tú caminas porque tienes poder para ello. Entonces se hace talismán por adherencia. Y cuando tú dices yo soy progresista, tú sabes, o por lo menos vislumbras, que estás utilizando una palabra libertad que a las gentes, sin pensar en más cosas, le va a parecer muy bien. Bueno, ustedes saben que hay naciones importantes, como por ejemplo Francia, donde un político solo prometía una cosa, cambio. Y recuerdo que en aquel momento yo estaba en Francia haciendo un curso y le preguntaba a mis compañeros de curso, algunos muy dotados intelectualmente, les preguntaba por su fin qué pensaban hacer en las elecciones y me decían, vamos a votar a fulanito. Y yo les decía, ¿y por qué? Porque promete cambio. Y yo les decía, ¿pero cambio hacia dónde? ¿Qué es lo que va a cambiar y qué es lo que va a traer? Y decían, no, eso no importa, es cambio. Ven, se dejaban arrastrar por una palabra talismán. Luego le votaron. ¿Y qué sucedió? Que llevó a su país a un desastre bastante considerable. Luego a ellos no les gustaba el desastre, pero les había seducido de tal manera, aquella manera de pensar, sometida a esas palabras talismán, es decir, libertad absoluta de expresión, libertad absoluta para demoler todo lo anterior, etc. Estaban de tal manera sugestionados que ellos eran partidarios de esos políticos
aunque no nos gustaba todo aquello que proclamaban como doctrina política. ¿Ven? Y ya tenemos las tres fases de la manipulación. Primero, se modela la mente conforme a esas palabras talismán. Segundo, se las quiere adoctrinar políticamente, decirle este es el camino para conseguir el bienestar, y aunque no estén de acuerdo con lo segundo, se quedan con lo primero y se convierten en activistas de estos políticos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Personas cultas, personas muy estudiadas, como dicen en mi pueblo, personas que tienen grandes cargos y sin embargo caen en algo tan elemental como esto. Si te prometo cambio, ¿pero qué cambio? No importa, cambio. Bueno, algo tiene que tener la palabra cambio para que la gente vaya detrás de quien promete solo eso. Es decir, soy progresista, ¿qué tendrá esa palabra? Pues tiene esto que estoy explicando hoy, que son palabras talismán. Y o comprendemos esto o no tendremos libertad de decisión. Por eso digo que es la manipulación, es un arte siniestro a mi modo de ver, porque no respeta la libertad verdadera de las gentes, su capacidad de pensar por propia cuenta. Un arte siniestro para dominar a las gentes sin que las gentes se aperciban de ello. Por eso, si nosotros queremos tener libertad verdadera para elegir en la vida lo que mejor conviene a nosotros y a la sociedad en que vivimos, tenemos que evitar el dejarnos seducir por estas palabras talismán.